El día de hoy vamos a seguir con 1 de Pedro capítulo 2 y vamos a estar en versículo 11 a 25. Si quieren abrir sus Biblias. Pedro va a hablar acerca de la sumisión. Él va a empezar con la sumisión aquí y terminar en capítulo 3, versículo 7. Y él nos va a hablar acerca de la sumisión en la vida de un creyente en tres áreas. Primero, en cómo ser ciudadano, y luego empleado. Él va a hablar de ser esclavo, pero podemos recibirlo como empleado. Y luego en capítulo 3 va a hablar sobre el matrimonio. El día de hoy vamos a ver y leer sobre ser ciudadano y empleado. Y esta palabra, tristemente, sumisión, tristemente, no es un término muy popular hoy en día, ¿verdad? Junto con esto viene una variedad de connotaciones negativas e ideas que son contraculturales. La idea de sumisión bíblica es algo que el mundo ve como malvado, ¿verdad? Que no es bueno, es de los tiempos pasados, es antiguo. La sumisión no significa que nos convertamos en esclavos, primeramente. Sumisión no es decir que somos esclavos, ni significa que seamos menos personas que el otro. Simplemente porque yo me someto a una persona no es decir que su vida vale más que la mía, ¿verdad? Simplemente significa reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas y acomodarnos bajo ella. Es importante pensar en esto, recordar esto. Si bien la aplicación práctica de la sumisión es a una persona o institución terrenal, pero debemos recordar que esta fue establecida por Dios, ¿verdad? Romanos 13:1 dice que toda autoridad viene de Dios. Entonces, una persona ni una institución no tiene autoridad solo porque Dios se la ha dado, ¿verdad? Por lo tanto, a someternos a la persona o institución terrenal a la que estamos llamados a someternos, no estamos sometiendo a Dios. Nos estamos sometiendo a Dios por hacerlo. Y por el contrario, al no someternos, estamos entonces en rebelión contra Dios. Yo no quisiera estar en rebelión contra Dios por no someterme. Es a Dios a quien amamos y servimos, ¿verdad? Y le demostramos nuestro amor y servicio al obedecer sus mandamientos con respecto a nuestras relaciones terrenales. Entonces, si digamos que amamos a Dios y le servimos a Él, debemos hacer lo que Él dice en la palabra. Entonces, Pedro comenzará esta sección exhortándonos primero a una conducta personal adecuada. Y Señor, yo te pido que a través de este texto del día de hoy, que nos hables, que nos enseñes, Señor, lo que tú nos estás instruyendo en nuestras vidas y lo que tú nos estás exhortando a hacer. Y aunque el mundo nos diga al contrario, Señor, o nosotros mismos, Señor, que no queremos o tener el deseo de hacer lo que tú mandas hacer, que siempre seamos obedientes a tu palabra, Señor. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 11 y 12 dice: Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquello que les calumnian
como malhechadores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifican a Dios en el día de la visitación. Él empieza esta sección de texto con un llamamiento muy personal. Dice, amados. Esta es la misma palabra que Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Amado. Es un término muy cariñoso, ¿verdad? Amado. Obviamente no es la primera vez que Pedro nos va a exhortar en su carta. Habíamos leído la semana pasada sobre un llamado a una vida santa. Entonces, ¿por qué o por qué él comienza esta sección diciendo amados? Yo creo que está tratando de atraer la atención utilizando un término de cariño. Y al escuchar esa palabra cariñosa, debería animarlos los oídos y hacernos escuchar con más atención lo que Pedro tiene que decir. Les doy un ejemplo. Mi esposa muchas veces puede empezar a hablarme, simplemente a hablarme, y quizás no la escucho. O quizás incluso dice Jason y empieza a hablar y tampoco la escucho. No es porque yo tengo deseo de ignorarla, nunca, jamás. Pero a veces mis oídos no están atentos y no escucho, y a veces le digo, ¿estás hablando conmigo? Sí, pero el momento que ella empieza a hablarme y dice, mi amor, me despierto. A ver, me va a hablar, ¿qué me va a decir? Es algo que me llama la atención, que me jala, que me atrae, ¿no? Entonces, quizás de 10 veces, 8 veces que nada más se está hablando en la cocina, pienso que está, no sé, en el teléfono, nunca me doy cuenta que me está hablando conmigo. Pero el momento que ella empieza, mi amor, y luego me dice, ya pongo atención. Eso es lo que él está haciendo aquí. Amados, amigos, eso debe sintonizar nuestros oídos con lo que está a punto de decir. Hay que poner atención. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué dice? Les ruego. La primera de 3 veces que él usa esta misma palabra griega. Les ruego, exhortar, amonestar. ¿Y a qué? Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y luego en versículo 12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Qué significa abstenerse? Significa refrenar de algo, para mantenerse alejado de algo, segregarse completamente al 100. Pasiones carnales son los deseos de lo prohibido. Lujuria. Escuchamos lujuria, siempre pensamos en relaciones sexuales, pero no siempre tiene que ser. Es algo que está prohibido en nuestra vida, pero lo deseamos. Entonces, él está diciendo que abstengamos de esas pasiones carnales. ¿Y cómo lo hacemos? Segunda de Timoteo 2:22 nos dice así: huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye. ¿Verdad? Igual que José hizo. Llegó la tentación. ¿Y qué hizo? No dijo, yo soy fuerte en el Señor, aquí me detengo. No, se echó a correr, se salió de la casa. ¡Chu! Huye, buscar seguridad huyendo. Si queremos buscar seguridad, a veces hay que huir, echar a correr, salir de ahí. Algo que notar, Pedro no está diciendo a la iglesia que algunos dejen de pecar. No es como Pablo escribe en las cartas, escucho por ahí que andan en ese pecado y que ya no lo hagan. Él no está diciendo,
De hecho, Pedro está exhortando a sus lectores a no dejar que ni siquiera los deseos del pecado entren en sus corazones y sus mentes. Porque ya si están comiendo el pecado, ya es tarde. Él está como un paso antes. Ni permitan que les entre al corazón y mente los deseos, los pensamientos. Al principio de la exhortación de Pedro a vivir en santidad que vimos en capítulo 1, versículo 13, Pedro dice, preparen su entendimiento para la acción y sean sobrios. Preparen su entendimiento para la acción, eso es, prepárense. Aquí es donde comienza la batalla, en la mente y en el corazón. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Si escucharon eso, entendieron eso. Si estoy viviendo en la carne, es porque tengo mi mente en la carne. Pero si quiero vivir según el Espíritu, tengo que poner mi mente en el Espíritu. ¿Verdad? Eso es más o menos, podemos decir, el fruto. Si el fruto es en la carne, es porque tengo mi mente ahí. Pero si el fruto es Espíritu, es porque ahí está mi mente. Entonces, ¿cómo es posible que podamos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu? Para esto, venga conmigo a Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra el de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que desean. Y está implicado ahí, el deseo es hacer algo en la carne. Entonces, si queremos deshacernos de andar en la carne, hay que andar en el Espíritu. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. El consejo es andar por el Espíritu para no cumplir el deseo de la carne. ¿Qué significa andar? Andar por significa regular la vida de acuerdo con. Es similar a lo que Pablo dice que disciplinando su cuerpo. Hay que regular nuestra vida de acuerdo con el Espíritu. Más adelante en el texto, Pablo dice esto en versículos 24-25. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O caminar al paso significa, está dicho en otras Biblias, caminar al paso es según el paso del Espíritu. Vemos en estos versículos que debemos andar por el Espíritu, vivir por el Espíritu y caminar en el paso del Espíritu. Son tres cosas: andar, vivir y caminar. Enterrado en estos versículos, Pablo nos dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa crucificar? Matar. No es someterlo, no es dejarlo a un lado, sino quitarle toda la vida crucificándolo, muerto. La semana pasada hablé sobre la dedicación de un deportista, ¿no? En el deporte. Como el entrenamiento tiene que ser, es mucho más, y la disciplina superan la competencia real. Una semana ¿para qué? 90 minutos de fútbol. Horas y días, ¿verdad? Así es la vida disciplinada, así es la vida en el Espíritu. Vimos una cosa, crucificar la carne, pero tres cosas: andar, vivir y caminar en el paso del Espíritu. Entonces, hay que pasar más tiempo poniendo la mente en el Espíritu,
si queremos conquistar el pecado o los deseos, o no permiten que los deseos nos entren en las mentes. ¿Te ha pasado alguna vez? Me ha pasado. Llegas a una casa y te ofrecen, vamos a comer. ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre, gracias. El momento que alumbran ahí la carne o algo, hoy de repente tienes un montón de hambre, nunca sabías, ¿verdad? Llegando, dices, no tengo hambre. En realidad no sentías que tenías hambre, pero nada más por oler la comida, te da mucha hambre. Yo pienso que lo mismo en la vida espiritual. A veces nos podemos sentir fuertes. Llega la tentación y de repente se despierta un deseo, nos llega un deseo. Entonces, llegando a esa casa, oliendo la comida, pero no te da hambre, ¿significa qué? Ya habías comido y estás satisfecho. Y así es con el Espíritu. Tenemos que estar llenos del Espíritu y satisfechos con el Espíritu para cuando llegue ese olor de tentación nunca nos provoca deseos. Y así podemos matar los deseos de la carne y las pasiones. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo podemos ver esto en la manera práctica? Bueno, como mencioné aquí, andar, vivir y mantener en sintonía con el Espíritu. Pablo dice, al hacer esto no cumpliremos los deseos de la carne. ¿Qué significa andar? Pienso que mi esposa me dice, ¿dónde andas? ¿Verdad? Es que andas afuera, allá a la tienda, gasolinería, a donde sea, entonces andas. Entonces, en mi vida personal, ¿dónde ando? ¿Con quién ando? ¿A cuáles lugares ando o voy? Tengo que regular mi vida según el Espíritu. Entonces, quizás significa que no voy a ir al malecón cuando hay spring break, ¿verdad? Debo regular mi vida para no ponerme en una posición para que me dé hambre de algo. Vivir con quién estoy. Yo vivo con mi familia, con ustedes. ¿Con quién estoy viviendo la vida? ¿Con quién tengo a mi lado? ¿Quién es una influencia en mi vida? ¿Verdad? ¿Es alguien del mundo? ¿O debe de ser alguien que anda en espíritu como nosotros? ¿Verdad? No es decir que tenemos que cortar cada amistad que tenemos en el mundo. Pero con quién vivimos es diferente, ¿verdad? Y luego, como caminar o mantener en sintonía con el Espíritu es algo como militar. ¿Se acuerda? Cuando habían 100 como marchando en sintonía, ¿qué tenía que hacer? Las piernas tenían que estar igual, ¿verdad? Porque los 100 hombres pueden estar marchando, pero si no estuvieran en sintonía, sería un desorden. Entonces tenemos que también andar o caminar en sintonía con el Espíritu, marchando igual que Él. Es una cosa reconocer y saber qué hacer, es otra cosa hacerlo. Entonces, si hacemos esto, podemos matar o no cumplir los deseos de la carne. Pedro está diciendo algo aquí. No está diciendo que evitemos estos lugares. No está diciendo que nunca vayas a malecón, que nunca vayas allá, que nunca andes con esa persona. Él no está diciendo eso para nada. Puede ser que por un tiempo es necesario en tu vida, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que sale del alcohol jamás pondría enfrente de esa persona una copa de vino, ¿verdad? Y ni debe de estar cerca donde venden vino por un tiempo. Pero hay otra gente ya después de mucho tiempo, no les llega ese hambre como antes y pueden estar ahí con sus vecinos quizás, compartiendo mientras ellos tienen una copa. Él no está diciendo que evitemos esos lugares.
Él nos está exhortando a eliminar el deseo de nuestras vidas de esas cosas. Y lo hacemos llenando nuestras vidas con el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Así, llenos y satisfechos con el Espíritu Santo, si el mundo nos presenta enfrente de nosotros algo que antes era tentación, ya podemos evitar o matar esos deseos carnales, las pasiones carnales. Ahora, regresando a Pedro 2, versículo 12, la segunda parte. Él nos da el propósito del llamado de Pedro a abstenernos de los malos deseos y comportarnos honorablemente. Es para que cuando les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifican a Dios en el día de la visitación. Creo que lo he dicho antes, pero una de las mayores críticas contra la iglesia es la hipocresía. A veces es merecido, muchas veces no. Sin embargo, imaginen si el mundo intentará denunciar la hipocresía, pero no encuentra fallas. Dicen, ahí en Misión San Felipe, vamos a buscar la hipocresía, vamos a buscar las fallas. Y examinan, buscan y no encuentran nada. Imagínense cómo sería esta iglesia, cómo sería este pueblo si la iglesia fuera así. Podemos ver un ejemplo muy grande en Daniel. Daniel 6, versículo 3 y 4. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Entonces no les caía bien Daniel, ¿verdad? Entonces querían buscar algo. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. No encontraron nada. Vivía una vida digna del Evangelio, una conducta honorable. Pedro va a empezar a discutir la sumisión, lo cual que va a continuar en el capítulo 3. Y luego Pedro nos va a dar el ejemplo en Cristo para la sumisión. No creo que esta primera parte de conducta, mantenernos con una conducta buena entre los gentiles, no creo que está fuera de lugar, exhortarnos a una conducta piadosa antes de hablar de la sumisión. ¿Por qué? ¿Por qué pienso eso? El orgullo es la razón número 1 por la que no estamos de acuerdo con someternos a los demás. Es simplemente por el orgullo, ¿verdad? Es egoísta y el orgullo piensa solo en nuestros deseos. Se podría decir que esta persona no es digna de sumisión, ¿verdad? No creo que él se lo merece. No es suficiente digno para que yo me someta a él, ¿verdad? O puede ser que necesita ganarse mi sumisión, a ver si lo que hace, si vale la pena someterme a él o a ella. Eso es orgullo. Es el orgullo que no nos permite someter a los demás. Todo esto es arrogancia y es contrario no solo a lo que enseñan las Escrituras, sino también al ejemplo de Cristo, quien está por encima de todos los pueblos y aún así se somete durante su ministerio terrenal. Si alguien tenía derecho de decir, yo soy mayor, yo no necesito someterme, era Cristo.
pero lo hizo. Lo hizo por amar a su Padre, a obedecerle a su Padre. Y Él es nuestro ejemplo. Entonces, versículo 13 a 16 dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea a rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Pedro comienza exhortándonos a someternos a toda institución humana. Él pone aquí el rey, que podemos decir quizás presidente, a los gobernadores, y luego con los esclavos a sus amos, y podemos poner ahí empleado y empleador. Primero veamos qué significa sumisión. Sumisión significa disponer bajo, estar subordinado. Es un término militar en el que nos colocamos bajo las órdenes de aquellos que están por encima de nosotros. Pero también es en el militar, pero pasa en los trabajos, ¿no? Tienes un jefe, entonces te pones abajo de ese jefe. Él tiene la autoridad y tú te sometas. Noten que Pedro no ordena a la autoridad humana que se coloque sobre la gente. Más bien, Pedro exhorta a la gente a someterse voluntariamente a las autoridades. Tampoco sumisión significa obedecer, como cuando Pablo dice a la iglesia de Colosenses: hijos, sean obedientes a sus padres en todo. Sumisión lleva un sentido de obedecer, pero no es lo mismo. Como dice Pedro en versículo 16, debemos someternos como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Podemos ver el ejemplo en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Y vamos a leer versículo 10. Mencioné que querían atrapar a Daniel. No podían ver nada malo en él, ni corrupción, ni nada. Entonces tenían que hacer una trampa para él, ¿verdad? Hicieron la trampa con el rey. Y luego, en versículo 10 dice, estoy en capítulo 10, permítame. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección de Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Había una ley que el rey firmó, el documento, pero Daniel no obedeció. Pero no es cierto que acabamos de leer aquí que debemos someternos a cada institución humana. Pero ¿cómo es que Daniel no lo hizo aquí? ¿Verdad? Vamos a ver. Versículo 16, la primera parte. El rey entonces dio órdenes que trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Ahí está la sumisión. Él no obedeció la ley, pero se sometió a las consecuencias por no obedecer la ley. ¿Verdad? Estás manejando. La patrulla empieza con las luces. Tienes un momento para decidir huirse
orearse y someterse a la infracción que hiciste. Así podemos someternos a la ley sin tener que obedecer cuando esa ley va en contra de lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? Eso fue el mensaje de Pedro al Sanedrín, cuando el Sanedrín decía, ya no prediquen más en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Nos sometemos a las autoridades humanas, sí, pero no a costa de desobedecer a Dios. Entonces, si nos llega una ley que nos va a poner en contra de la ley de Dios, no podemos obedecer la ley, pero como Daniel podemos someternos a las consecuencias. Nunca hay una promesa que Dios nos va a cuidar de las consecuencias de no obedecer las leyes terrenales, ¿verdad? Puede ser que sí. En el caso de Daniel, lo salvó de los leones. Pero tampoco había falta, ni falla, ni nada, corrupción en Cristo. Pero lo crucificaron, ¿verdad? Lo crucificaron. Puede ser que Dios nos proteja, puede ser que no. Y que Dios nos use nuestra vida para alcanzar más para su reino. Pero así es la diferencia entre sumisión y obediencia. Entonces debemos someternos al gobierno, a la institución humana, pero no a costa de desobedecer a Dios. Ahora, Pedro también instruye a los siervos a someterse a sus amos. Podríamos referirnos a esto como empleador y empleado. Versículo 18 a 20. Siervos o esclavos, quizás tu Biblia dice, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces dice ahí que estemos sujetos a nuestros amos o empleadores o los jefes, ¿verdad? Pero también que lo hagamos con todo respeto, o podemos decir toda reverencia. El respeto la reverencia conlleva la idea de respeto por la autoridad. Pero tenemos que recordar que la autoridad viene de Dios. Y debemos tener esa reverencia por Dios, por la autoridad que Él le dio a mi jefe. ¿Verdad? Vamos a leer otra perspectiva. Colosenses 3. Si quieren venir conmigo a Colosenses 3. Versículo 22. Colosenses 3, versículo 22. Siervos. Ahora va a decir obedecer, pero vamos a ver algo. Obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el del Señor recibirán la recompensa de herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas. En aquellos tiempos sí habían esclavos. Quizás no el mismo tipo de esclavo que ha pasado en varios países donde sacan a la gente, roban a la gente y los ponen como esclavos. Pero esclavos, yo tengo una deuda, para pagar la deuda yo me pongo como esclavo a un señor. Entonces sí había esclavitud legal, digamos. Entonces él está diciendo aquí que obedezcan a
todos sus amos en la tierra, pero no para ser vistos. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Yo he sido jefe muchas veces, he visto gente así. Doy la vuelta, me miran y se ponen a trabajar. Él está diciendo, no hagan eso. Tenemos que recordar que servimos a Dios. Tenemos que recordar que es Él que tiene la autoridad. Entonces debemos estar trabajando bien y fieles, aunque nuestro jefe terrenal nos esté mirando o no. ¿Verdad? Debemos respetar a quienes están por encima de nosotros en el trabajo. Y una forma de hacerlo es ser diligentes en nuestro trabajo, incluso cuando nadie nos esté mirando. Eso es lo más difícil, ¿no? Especialmente el día de hoy. Hoy no sé cómo le hacen los jóvenes el día de hoy trabajando con teléfonos. Yo no tenía eso, ¿verdad? A los 15, 16, cuando empecé a trabajar, tener mi teléfono. Ay, no sé cómo le haría el día de hoy. Pedro, es que mis notas dicen Peter, llama atención sobre el beneficio de la sumisión. En versículo 14, que no nos meteremos en problemas. Dice ahí, en versículo 14, que los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores. Entonces, si estamos haciendo bien, no nos vamos a meter en problemas. También nos dice en versículo 15 que haremos enmudecer a quienes se nos imponen, ¿verdad? Silenciarlos. En versículo 20, que encontraremos favor ante Dios. Si no sentimos ahora que quizás tenemos el favor de Dios, hay que preguntarnos si estamos sometiéndonos a las autoridades que están encima de nosotros. Y eso nos da favor ante de Dios. Y me gustaría que no estuviera aquí esa parte del versículo. Pedro dice, no solo a los buenos y afables, sino también a los insoportables. Ay, Pedro, ¿por qué? ¿Por qué? No estamos sometiéndonos por esa persona, ese hombre, esa mujer. No lo estamos haciendo por él. Lo estamos haciendo por Dios, ¿verdad? El día de hoy tenemos el lujo de poder cambiar el trabajo si no estamos de acuerdo con la misión o si tenemos un mal jefe. Sí tenemos esa libertad. Ellos no lo tenían en aquellos tiempos. Me pongo a pensar, si empiezo a quejar de mi jefe, si no me gusta la misión de trabajo o cómo manejan las cosas, empiezo a quejarme, pues tengo que pensar, ellos no tenían la libertad de simplemente buscar otro trabajo. Entonces, si ellos podían hacerlo, nosotros también. Nosotros también, no importa si sea bueno o sea malo, podemos someternos a nuestros amos, nuestros jefes. Si no estamos trabajando ahora y los proyectos, si estamos trabajando en un equipo, siempre hay una cabeza. Mientras el proyecto, estamos trabajando en un proyecto, esa cabeza nos sometemos a esa persona. Si la audiencia de Pedro puede hacerlo, nosotros también podemos. Amén. Ahora nos va a dar el ejemplo por qué. Versículo 21 dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Dice, porque para este propósito han sido llamados. Este es nuestro llamado. Si todavía quieren saber cuál es tu llamado de Dios, aquí está. Todos los que están en Cristo están llamados a someterse de esta manera. Todos. ¿Por qué? Porque también Cristo sufrió por nosotros. Si por someternos a nuestros amos o empleados y esa persona sea mala, nos trata mal y sufrimos, sabemos que Cristo fue ante nosotros. Estamos siguiendo en sus pasos.
Cristo no nos está pidiendo que hagamos nada que Él no estuviera dispuesto a hacer. Necesitamos recordar, estamos haciendo esto por Cristo porque Él ya sufrió por nosotros. Él sufrió, ¿verdad? Y por lo tanto, debemos seguir sus pasos. Hay muchos dichos y poemas geniales sobre cómo Jesús está a nuestro lado, caminando con nosotros, o estamos siguiendo sus pasos, sus huellas en la arena, ¿no? Y es cierto, ¿verdad? Él está ahí para levantarnos cuando necesitamos. Él está ahí para cargarnos cuando estamos débiles. Pero ¿alguna vez has reflexionado sobre el hecho de que seguir sus pasos también puede llevarte al sufrimiento? Hoy aprendí que hace 2 días, 2 misioneros en Haití que los mataron. No sé quién, yo creo que era los carteles de ahí. Misioneros jóvenes, 20 y tantos años. Nada más sirviendo a Dios. Seguir en los pasos de Dios, de Jesús, los llevó a la muerte. Puede ser eso. Necesitamos estar mentalmente preparados para esto. Necesitamos estar preparados en que seguir a Cristo puede ser que nos lleve a sufrir, al sufrimiento, hasta la muerte como le pasó a Cristo. Es posible que sí, es posible que no, ¿verdad? Necesitamos estar preparados y hacer lo que Él hizo. Versículo 22 a 24. Esto es el ejemplo que nos dejó. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cuando estoy manejando, alguien me corta camino, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Yo le voy a enseñar, ¿verdad? Vamos más recio enfrente. Jesús no hubiera hecho eso. Si alguien nos insulta, ándale, pues, y empezamos a insultar de regreso, ¿verdad? Él tampoco hizo eso. Eso es el ejemplo. Si nos quieren cortar el camino en el carro, adelante. Yo soy malo. No quiero, espero que nunca me hayan visto ahí manejando en el pueblo porque... Pero eso es su ejemplo. Lo insultaban. El sufrimiento que recibió de parte de los romanos y todo. Y ni una palabra de regreso. Dice también aquí, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Eso es la única razón por la cual debemos conducirnos en este mundo como santos, entre los gentiles, someternos a las personas o instituciones que debemos. Esa es la razón que debemos, si nos llega el sufrimiento, los insultas, la gente nos trata mal, es por eso que debemos no responder igual. Y es por eso que debemos, en versículo 17, dice ahí, es como un resumen de todo: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, a ser un cristiano, un hijo tuyo, Señor.
y que a través del Espíritu Santo, con quien andamos, por quien vivimos, y mantenernos en el paso de el Señor, que podemos matar a los deseos carnales, pasiones carnales, lujurias, Señor. Y así, viviendo una vida digna, santa en este mundo, nadie nos puede cachar en una hipocresía, no nos pueden encontrar ninguna falla, corrupción, Señor. Y aunque nos quieran hacer daño, pues tenemos el ejemplo grande en nuestro Salvador Jesucristo, en cómo responder cuando el mundo nos quiere echar todo, como le echaron a Daniel, y lo echaron ahí con los leones, Señor. Y sabemos, si nos quieres proteger, amén, gloria a Dios. Y si quieres usar nuestras vidas para un testimonio, Señor, amén y gloria a Dios. Te amamos, Señor, somos tus ovejas, tus hijos, que siempre estamos buscando tu guianza, Señor, y para que nuestras vidas glorifiquen a ti. En nombre de Cristo Jesús, amén.